Capítulo 7. Estados de ánimo. Esta es una época en la que el estado de ánimo decide la fortuna de la gente en lugar de que la fortuna decida el estado de ánimo. Sir Winston Churchill. Los hombres consideran demasiado sus estados de ánimo como efectos y no suficientemente como causas. Los estados de ánimo son actividades imaginarias sin las cuales no es posible la creación. Decimos que somos felices porque hemos conseguido nuestro objetivo. No nos damos cuenta de que el proceso funciona igualmente en sentido inverso, que conseguiremos nuestro objetivo porque hemos asumido el sentimiento de felicidad del deseo cumplido. Los estados de ánimo no son el resultado de las condiciones de nuestra vida, también son las causas de esas condiciones. En La psicología de las emociones, el profesor Raybould escribe: una idea que no es más que una idea no produce ni hace nada, solo actúa si es sentida, si va acompañada de un estado efectivo, si despierta tendencias, es decir, elementos motores. La dama de la siguiente historia sintió con tanto éxito el sentimiento de su deseo cumplido que hizo de su estado de ánimo el personaje de la noche, congelado en un sueño delicioso. La mayoría de nosotros leemos y amamos los cuentos de hadas, pero todos sabemos que las historias de riquezas improbables y buena fortuna son para el deleite de los más jóvenes. Pero, ¿lo son? Quiero contarles algo increíblemente maravilloso que me ocurrió gracias al poder de mi imaginación, y no soy joven en años. Vivimos en una época en que no se cree ni en la fábula ni en la magia, y sin embargo, todo lo que podría desear en mis sueños diurnos más salvajes me fue dado por el simple uso de lo que usted enseña, que imaginar crea realidad y que sentir es el secreto de imaginar. En el momento en el que me ocurrió esta maravilla, me quedé sin trabajo y no tenía familia a la que recurrir en busca de apoyo. Necesitaba casi todo. Para encontrar un trabajo decente necesitaba un coche para buscarlo, y aunque tenía un coche, estaba tan desgastado que estaba a punto de caerse. Estaba atrasada en el pago del alquiler, no tenía ropa adecuada para buscar un trabajo, y hoy en día no es divertido para una mujer de 55 años solicitar un trabajo de cualquier tipo. Mi cuenta bancaria estaba casi agotada y no había ningún amigo al que pudiera recurrir. Pero llevaba casi un año asistiendo a sus conferencias y mi desesperación me obligó a poner a prueba mi imaginación. En efecto, no tenía nada que perder. Era natural para mí, supongo, empezar imaginando que tenía todo lo que necesitaba. Pero necesitaba tantas cosas y en tan poco tiempo que me encontré agotada cuando por fin terminé la lista. Para entonces estaba tan nerviosa que no podía dormir. Una noche de conferencia le oí hablar de un artista que plasmó en su experiencia personal el sentimiento o la palabra, como usted la llamó, de ¿no es maravilloso? Empecé a aplicar esta idea en mi caso. En lugar de pensar e imaginar todos los artículos que necesitaba, intenté captar la sensación de que me estaba ocurriendo algo maravilloso. No mañana ni la semana que viene, sino ahora mismo. Me decía una y otra vez mientras dormía: ¿no es maravilloso? Algo maravilloso me está sucediendo ahora. Y mientras me dormía, me sentía como esperaba sentirme en esas circunstancias.
Repetí esa acción y sentimiento imaginario durante 2 meses, noche tras noche. Y un día, a principios de octubre, me encontré con un amigo ocasional al que no había visto durante meses y me informó de que estaba a punto de salir de viaje a Nueva York. Había vivido en Nueva York hace muchos años y hablamos de la ciudad unos momentos y luego nos separamos. Olvidé por completo el incidente. Un mes más tarde, y hasta el día de hoy, este hombre llamó a mi apartamento y simplemente me entregó un cheque certificado a mi nombre por $25,000. Cuando superé el shock inicial de ver mi nombre en un cheque por tanto dinero, la historia que se desarrolló me pareció un sueño. Se trataba de un amigo al que no había visto ni oído en más de 25 años. Este amigo de mi pasado, me enteré ahora, se había vuelto extremadamente rico en esos 25 años. Nuestro conocido común, quien me había traído el cheque, lo había conocido por casualidad en el viaje a Nueva York del mes pasado. Durante su conversación hablaron de mí, y por razones que yo desconocía, pues hasta el día de hoy no he sabido nada de él personalmente y nunca he intentado ponerme en contacto con él. Este viejo amigo decidió compartir conmigo una parte de su gran riqueza. Durante los 2 años siguientes, desde el despacho de su abogado, recibí cheques mensuales de una cantidad tan generosa que no solo cubrían todas las necesidades de la vida diaria, sino que dejaban mucho para todas las cosas bonitas de la vida. Un coche, ropa, un apartamento espacioso y lo mejor de todo, sin necesidad de ganarme el pan de cada día. Este mes pasado recibí una carta y unos papeles legales que hay que firmar y que prevén la continuación de estos ingresos mensuales para el resto de mi vida natural. E.K. Si el tonto persistiera en su locura, se convertiría en sabio. William Blake. Sir Winston nos pide que actuemos asumiendo que ya poseemos aquello que buscamos, que asumamos una virtud si no la tenemos. ¿No es este el secreto de los milagros? Así, al paralítico de la historia bíblica se le dijo que se levantara, que tomara su cama y caminara, que actuara mentalmente como si estuviera curado. Y cuando las acciones de su imaginación se correspondieron con las acciones que realizaría físicamente si estuviera curado, quedó curado. Esta es una historia sobre la que algunos pueden decir habría sucedido de todos modos, pero quienes la lean con atención encontrarán espacio para asombrarse. Comienza hace 1 año, cuando salí de Los Ángeles para visitar a mi hija en San Francisco. En lugar de la persona feliz que ella siempre había sido, la encontré profundamente angustiada. Sin saber la causa de su angustia y sin querer preguntar, esperé hasta que me dijo que tenía grandes problemas económicos y que debía tener $3,000 inmediatamente. No soy una mujer pobre, pero no tenía mucho dinero en efectivo que pudiera poner en mis manos tan rápidamente. Conociendo a mi hija, sabía que no lo habría aceptado de todos modos. Me ofrecí a pedirle el dinero prestado, pero ella se negó y me pidió que la ayudara a mi manera. Se refería a usar mi imaginación, ya que le había hablado a menudo de tus enseñanzas y alguna de mis palabras debieron haberle llamado la atención. Inmediatamente acepté este plan con la condición de que ella me ayudara a ayudarla. Decidimos una escena imaginaria que ambas podíamos practicar y que consistía en ver que el dinero le llegaba por todas partes. Sentíamos que el dinero la inundaba desde todos los rincones hasta que se encontraba en medio de un mar de dinero, pero lo hacíamos
siempre con el sentimiento de alegría para todos los implicados, y no pensábamos en los medios, solo en la felicidad de todos. La idea pareció encenderse en ella y sé que fue la responsable de lo que ocurrió unos días después. Ciertamente, volvió a tener el ánimo alegre y confiada que era natural en ella, aunque no había evidencia de que entrara dinero real en ese momento. Me fui para volver a mi casa en el este. Cuando llegué a mi casa, llamé a mi madre, una encantadora joven de 91 años, e inmediatamente me pidió que fuera a verla. Yo quería descansar un día, pero ella no podía esperar. Tenía que ser ahora. Por supuesto fui, y después de saludarme, me entregó un cheque de $3,000 a nombre de mi hija. Antes de que pudiera hablar, me entregó otros 3 cheques por un total de $1,500 a favor de los hijos de mi hija. ¿El motivo? Me explicó que el día anterior había decidido repentinamente dar lo que tenía en dinero a sus seres queridos mientras todavía estaba aquí, para saber de su felicidad de recibirlo. ¿Habría sucedido de todos modos? No de esta manera. No a los pocos días de la frenética necesidad de mi hija, y después de su repentina transformación a un estado de ánimo de alegría. Sé que su acto imaginario causó este maravilloso cambio, trayendo no solo una gran alegría al receptor, sino también a quien lo dio. Postdata. Casi olvidé añadir que, entre los cheques tan generosamente entregados, había uno para mí también, de $3,000. MB. Las ilimitadas oportunidades que se abren al recibir el cambio de enfoque de la imaginación son inconmensurables. No hay límites. El drama de la vida es una actividad imaginaria que realizamos por medio de nuestros estados de ánimo y no por nuestros actos físicos. Los estados de ánimo guían tan hábilmente todo hacia lo que afirman, que puede decirse que crean las circunstancias de la vida y dictan los acontecimientos. El estado de ánimo del deseo cumplido es la marea alta que nos levanta fácilmente de la barra de los sentidos donde solemos estar varados. Si somos conscientes del estado de ánimo y conocemos este secreto de la imaginación, podemos anunciar que todo lo que afirma nuestro estado de ánimo se hará realidad. La siguiente historia es de una madre que logró sostener un estado de ánimo aparentemente juguetón con resultados sorprendentes. Seguro que has oído el cuento de las viejas sobre las verrugas, que si se compra una verruga desaparecerá. Conozco esta historia desde la infancia, pero no fue hasta que escuché tus conferencias que me di cuenta de la verdad que escondía el viejo cuento. Mi hijo, un niño de 10 años, tenía muchas verrugas grandes y feas en las piernas que le causaban una irritación que lo había atormentado durante años. Decidí que mi repentina perspicacia podría ser utilizada en su beneficio. Un niño tiene mucha fe en su madre, así que le pregunté si le gustaría liberarse de sus verrugas. Rápidamente me dijo que sí, pero que no quería ir al médico. Le pedí que jugara conmigo a un pequeño juego. Le pagaría una suma de dinero por cada verruga. Esto le pareció bien. Dijo que no veía cómo podía perder. Llegamos a un precio justo, pensó. Y entonces le dije, ahora te pago un buen dinero por tus verrugas. Ya no te pertenecen. Nunca te quedas con una propiedad ajena, así que ya no puedes quedarte con esas verrugas. Desaparecerán. Puede tardar un día, 2 días o un mes, pero recuerda que las he comprado y me pertenecen.
Mi hijo estaba encantado con nuestro juego y los resultados parecían algo sacado de viejos y sucios libros de magia. Pero créame, en 10 días las verrugas empezaron a desvanecerse y, al cabo de un mes, todas las verrugas de su cuerpo habían desaparecido por completo. Hay una secuela de esta historia, porque he comprado verrugas a mucha gente. A ellos también les pareció muy divertido y aceptaron mis 5, 7 o 10 centavos por verruga. En todos los casos, la verruga desapareció, pero en realidad, solo una persona me cree cuando le digo que su imaginación, por sí sola, le quitó las verrugas. Esa única persona es mi hijo pequeño. J.R. El hombre que se imagina a sí mismo en un estado de ánimo asume los resultados del estado de ánimo. Si no se imagina a sí mismo en el estado de ánimo, siempre estará lejos del resultado. El gran místico irlandés George William Russell escribió en La vela de la visión: me di cuenta de un rápido eco o respuesta a mis propios estados de ánimo en circunstancias que hasta entonces habían parecido inmutables en su indiferencia. Podía profetizar a partir del surgimiento de nuevos estados de ánimo en mí mismo, que yo, sin buscarlo, pronto me encontraría con personas de cierto carácter, y así me encontré con ellas. Incluso las cosas inanimadas estaban bajo el dominio de estas afinidades. Pero el hombre no necesita esperar el surgimiento de nuevos estados de ánimo en sí mismo. Puede crear estados de ánimo felices a voluntad.